este año, lo que pasó en las últimas 3 semanas, ¿fue un estallido? Sí, sin duda, en el sentido que le doy a la expresión, que es una encrucijada, un momento límite que a la vez expresa tendencia fuerte de la sociedad argentina, ha sido un proceso muy acelerado que debería terminar el 27 de octubre, se podría hacer uno desde el 18 de mayo, ponele, con obviamente todos los presentes, en el momento que Cristina define cuál es la fórmula presidencial y que ya no va en primer término, hasta las elecciones me parece que ahí hay unos meses nomás, 3 meses, sí, que son 5 meses. 5 meses y monedas, que en los que pasan cosas. Y pasaron cosas, cosas inesperadas y que generaron un descalabro importante. ¿Te trajo reminiscencias del pasado? ¿Te hizo pensar en otra época? Lo que pasó sobre todo la semana pasada. Creo que el peor día fue el viernes, ¿no? El viernes fue un día de mucha confusión, de muchos rumores. Volvió esta pregunta de sacar la plata del banco. Sí. ¿Qué particularidades tuvo la semana pasada? Me parece que hay mucha evocación y que la memoria ahí pesa mucho. Pesa mucho. A veces a mí ¿qué impresión me da? Que más allá de diferencias que existen con el 2001, por ejemplo, existen diferencias económicas, existen diferencias institucionales, lo dijimos, el pasaje del kirchnerismo por el gobierno, las políticas sociales que implantó, la situación económica de las familias es otra. Es pésima, pero es otra. Hay muchas diferencias, pero hay cosas, hay vivencias que tiene la gente. Cuando ocurre esto, cuando empieza a decirse que los bancos tienen plata, que no tienen plata, cuando en este estadio, que en 2001 no ocurría, la gente quiere entrar al home banking y el home banking te rebota, y cuando algunos van a las sucursales bancarias, que el otro día pasó, y no te dan los dólares, te dicen vengan 48 horas, la sombra terrible diría Facundo, sombra terrible del corralito, vengo a evocarte. Bueno, sin duda existen evocaciones y reminiscencias, hay diferencias, pero todo eso se piensa. Yo recuerdo siempre los días del corralito, cierta locura especulativa sin duda, pero también cierta locura del gobierno de la Rúa, por ejemplo. Si yo hablé con un economista, esas cosas me vienen a la memoria, que son específicas, tienen que ver con mi laburo, un importante funcionario de la Rúista, que ya no está en el gobierno, del equipo económico pre-Caballo. Hablo el día del corralito y me dice, ¿puede salir? Digo, ¿cómo puede salir? Sí, puede resultar. Digo, fulano no puede resultar, se está incendiando el país, es una locura, no está la guita. No, bueno, la gente no va a aceptar, ¿viste? O sea, estás jugando con fuego. No, porque los equilibrios, ¿viste? Y me hablaba de 52 carambolas. Cuando uno veía, bueno, viste, no le podés golpear más a la gente y darle tanta inseguridad. Acá veía lo mismo. Un gobierno que te dice, bueno, te voy a decir esto, te voy a dar lo otro y qué sé yo, y al mismo tiempo está haciendo malabares para ver si consigue es plata, 1.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares, y los exportadores le deben, simplifico, 9.000. Y los tienen ahí, y no los aprietan. Y va Macri, se reúne con ellos y se hace el vivo y le hace chistes sobre el Senasa. ¿Hoy los apretaron? ¿Se puede decir que hoy los apretaron? Más que los apretaron, le pusieron una medida y lo tomaron como nada. Vos sabés, y espero que quienes escuchan también, yo no soy muy de citarme y menos de decir lo dije, pero yo ayer mismo, domingo, escribí, Macri les está dando a los exportadores más de lo que le piden. Y el mismo domingo les quitó lo que le daba y los ñatos no dijeron nada. En el camino hubo una reunión con Alberto Fernández, de la mesa de enlace, y Fernández fue, y los dos sectores, digamos, dijeron, tanto Fernández cuanto los interlocutores, las 4 entidades del campo, dijeron muy buena reunión, muy agradable, muy cortés y aparte eficaz. Y Fernández dijo, está todo bien, vamos a hablar, las retenciones no son un gran impuesto, vamos a comenzar en corto plazo, olvídense de tocar las retenciones y van a tener que liquidar la plata de las exportaciones en tiempo y forma. Entonces dijo, está muy bien, doctor Macanudo, qué bien. Ni siquiera doctor, le dirán a Alberto. Sí. ¿No? Está muy bien todo Macanudo. Entonces le estaba dando de más y hicieron una diferencia. Ten en cuenta esto, si te quedaste con los dólares Claro, sí. en cualquier lado, sí. Te quedaste con los dólares en cualquier lado, con no haberlos cambiado hace
3 meses ganaste una fortuna, mucho más de lo que ganás. Esto es interesante y paro con esto. Es una desviación, pero siempre, esto lo dice siempre Claudio Escaleta en Página, que es la suba del dólar no mejora la cantidad de exportaciones, mejora el rendimiento en pesos de los exportadores. Perfecto. O sea, el cambio de valor no tiene que... Porque las commodities... Vos, ¿cuántas hojas exportás si el dólar está a 5 pesos? X. ¿Cuántas exportás si está a 10 pesos? X. Lo mismo, porque ese mercado se define de otra forma. Ni siquiera vos mejorás por precio, porque el precio es medio uniformón, digamos, ¿no? O sea, por determinada razón. Entonces, lo único que mejorás es tu rendimiento. La dejaste dormir, la pusiste en un cajón, el colchón de Chevere. Debe ser incómodo el colchón de Chevere. Sí, alta densidad. Sí. Colchón de alta densidad. Me acuerdo que la última vez que hablamos, acá lo conversábamos los tres, tengo un pequeño problema que es que no recuerdo si fue al aire o fuera del aire. A ver. Pero estábamos conversando de lo problemático que era el rol inevitablemente protagónico que tomó Alberto después de las PASO, y cómo, bueno, se convertía en una referencia directa para todos los periodistas y analistas, incluso para el sistema político, de qué es lo que había que hacer, y conversábamos acá de que eso era un arma de doble filo, ¿no? Pero siento que a medida que se va volviendo cada vez más delicada la situación, se vuelve también cada vez más necesario que alguien aporte alguna voz. Bueno, ahora Alberto se fue. ¿Qué pasó? ¿Cómo ves este movimiento? Y uno podría temer que cuando un Alberto se va, quede un espacio vacío, como cantaba el otro Alberto, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasa? Primero, la distancia siempre es relativa, porque, bueno, pues está puede hablar hipercomunicado, está claro. Segundo, hay un factor que en general se utiliza por costumbre, por protocolo, que es que desde afuera no sea, aunque vos estés afuera, y es lo mismo, en general el dirigente trata de no hablar de las cuestiones argentinas desde afuera, de cuidarse un poco más. Yo creo que Fernández, no le digo que se fue por eso solamente, pero que en parte también puso la distancia, porque también hasta donde sé y conozco, y acá no solo creo, sino que algo conozco, él ya completó, no es que terminó con su raíz mediático, pero el raíz mediático del que a veces hablamos y que a veces inclusive cuestionamos en algún sentido, considerando demasiada presencia, demasiado riesgo, demasiada exposición, cumplió un rol. Fernández demostró que es dialoguista, Fernández mostró quién es Fernández, la gente le conoce la carita, se instaló, discutió, fue al encuentro de Clarín, o sea, hizo actos de presencia y simbólicos en todas partes, y ahora seguramente va a dosificar más. Y frente a esta situación tan exigente, por ahí a mí me parece súper sensato, desde ahí curiosamente, su interés de campaña y lo que uno podría llamar un interés común, promedio, coinciden, lo que no es muy frecuente en esta situación. No lo entendí, Mario. A ver, ¿sabes por qué lo entendiste? Porque no se entiende. Porque fue incomprensible, vamos a tratar de hacerlo mejor. El interés de Fernández es hablar menos, para no comprometerse. Y tal vez beneficia al conjunto de la situación que no hable todo el tiempo. Perfecto. Y no comente cada córner, ¿viste? Porque cada córner que tira más, ¿viste? Cada vez que hay un córner contra Macri, Fernández dice, ojo que Izquierdos no marca a nadie. Sí. No, es decir, ¿dónde está? No bajó Anchope Ávila. ¿Dónde está Prato? ¿Por qué Prato no se pone entre los... No, permanente. Basta. Y entonces complicás un poco. Me parece que si él no habla, las cosas se empiezan a acomodar y es mejor para la situación. Por otro lado, el gobierno le pide a gritos y presiona a veces que converse. Hay conversaciones entre Fernández y Macri y entre el equipo económico. Los asesores económicos de Fernández y el equipo económico de Macri en forma bastante regular, más de lo que se conoce, y todo lo que puede relativamente haber entre dos fuerzas que son tan antagónicas en lo político y dos personajes que históricamente se han llevado poco y mal, pero hay conversaciones. Entonces hay un rol ahí muy difícil que juega Fernández, que le puede jugar en contra, y a mí me parece que haya cierta tranquilidad, que haya menos presencia es mejor. En todo caso, hay cuestiones que en política no todo se puede ni se debe hablar delante del micrófono. Yo siempre recuerdo una cumbre de UNASUR, que creo que fue en Bariloche. Del lugar me puedo equivocar, de la circunstancia no. Viste que ¿te acuerdas que las cumbres de UNASUR eran primero presidentes todos? Sí. Hablaban en público, eran formidables. A mí me parecía maravillosa desde el punto de vista político por su dinámica,
por la capacidad de resolución que tenían, pero hablaban todo delante del micrófono y todo el mundo los veía. A mí me parecía un ejercicio democrático formidable. Estaba Evo, estaba Lula, digo, todas las personas. Me acuerdo perfecto. Y en un momento Lula empezó una y Lula dijo, vamos a hablar todo el tiempo con micrófono. Claro. Pues dijo, porque hay cosas que no se pueden hablar. Que no se pueden hablar, no todo se puede hablar con micrófono. Bueno, no, pienso en la reunión que tuvo con la mesa de enlace, por ejemplo, que también fue, ¿no? Que él también está probando un poco a futuros ministros de Economía, porque se presentó con Todesca, habló el otro, y bueno, y esa reunión también fue mitad y mitad, no se sabe de lo que hablaron, pero se puede inferir. Claro, porque tal vez, Felipe Solá lo dijo alguna vez cuando decía que tenían que hablar Macri y Alberto Fernández. Y entonces inclusive él hablaba de la posibilidad de una reunión, que no hacen. Y acá me parece que técnicamente está bien, o prácticamente está bien, porque tendría un revuelo periodístico, eso es demasiado. Pero aún así Felipe decía, tienen que hablar en silencio, tienen que hablar sin que nadie los escuche y luego informar poco. Claro. Bien. O sea, vos hablás, sí, dialogás, por teléfono también se puede hacer, vos dialogás, y después ¿qué tirás? La base del diálogo, no podés decir todo. Entonces, yo creo que en ese sentido, lo de Fernández tiene un sentido táctico, también va a tener un par de reuniones en un plan más, entre comillas, estadista, va a hablar con Pedro Sánchez, va a hablar con el primer ministro, que es el presidente de España. Un poco de agenda internacional. Un poco de agenda internacional con los dos socialdemócratas que se caen del mapa europeo. Porque salvo en algún lugar de Escandinavia, que no en todos, y no me preguntes en cuáles porque voy a meter la pata, es decir, la socialdemocracia está muy en baja, y aún los que se llaman socialdemócratas, entre comillas, no merecen ser llamados así. Sánchez sí, Costa sí, va a hablar con ellos, va a dar clases, que hace siempre. Y bueno, a mí me parece que ese distanciamiento va a venir bien en una semana muy tensa en ese sentido, muy difícil, donde el gobierno ciertamente tiene posibilidades, me parece a mí, relativamente de contener las variables las variables financieras más o menos donde están ahora, aunque yo no soy un gurú, ni soy un experto, ni sé muy bien. Lo que no va a poder contener el gobierno son los daños que ya se han causado, la inflación, la pérdida de valor del salario, el corte de cadenas de pagos, la falta de alimentos, todas esas dificultades que inclusive, a mi ver, justifican un pedido que están haciendo más fuerte, diría yo, las organizaciones sociales que el propio Frente de Todos o que el propio Fernández, aunque hay varios dirigentes del Frente de Todos que lo dicen, Labaña y demás, pero que es una emergencia alimentaria. Hay algo que no debería esperar en la Argentina, entiendo y opino, que es la necesidad de muchísimas personas de alimentos, sencillamente. Básicamente, sí, es algo que dicen, yo tengo una amiga que trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social y no entiende cómo el Estado no está haciendo eso en esta instancia, que es algo fundamental. Hay una particularidad que tiene este momento, y es que la crisis no se está llevando puesto a todo el sistema político, sino simplemente al gobierno, y pareciera que hay como cierto consenso de que todos queremos que lleguen a diciembre, ¿no? Esto es así, los dirigentes están en esa, porque pienso también el que no llega a fin de mes, o sea, el que no llega, no a fin de año, sino a fin de mes, que dice, yo necesito que esto se resuelva mañana, pero pareciera haber cierto consenso del sistema político de que queremos una transición como marca la ley, ¿no? Sí, lo que había, que esto se parece, insisto, lo digo por última vez porque parece que lo digo todo el tiempo, nada es igual, se parece en ese sentido más al 89, cuando había un gobierno elegido, un gobierno peronista, también en reemplazo de uno no peronista, y había un horizonte. Entonces voy a decir, bueno, entre 2 meses hay otro gobierno, hay un cambio, algo puede pasar. En 2001 faltaban 2 años para el cambio de gobierno, había una irritación muy grande. La evaluación es distinta, y también, digámoslo de una vez, la valoración social del kirchnerismo en 4 años repuntó más que la que repuntó el menemismo en 2. Ojo. Perfecto. Entonces, ahí yo creo que la situación es distinta. Agrego, que también lo vengo diciendo mucho y me sigue pareciendo relevante. Las organizaciones sociales, los sindicatos, las intendencias, vienen laburando con un sentido de contención importante y un sentido de organización importante, y son también un dique para las demandas, digamos, no pueden complacer todo, ni mucho menos no pueden saciar las necesidades, pero también le dan, tienen una capacidad que no tenían en aquel entonces, era más incipiente su desarrollo, las intendencias estaban técnicamente exhaustas, y entonces la situación es un poco distinta.
a partir de mi libro y de muchas charlas que he venido teniendo, por ahí empecé a acuñar algunas frases, eslogan, que quieren no serlo, pero son importantes. Yo creo que el sistema político argentino, la gobernabilidad la garantiza la gente en la calle. Hay que casi todo lo contrario a lo que se supone desde la lógica liberal. Totalmente. O sea, es decir, por todo lo que se ha manifestado la gente todos estos años en contra de los abusos del gobierno, reclamando que no haya tarifazos, que maten a alguien, no, que cuelguen a alguien de un poste, jamás, que romper algo, no, que no haya tanto tarifazo, que haya presupuesto para educación, que haya esto, que haya lo otro. Algunas cosas consiguieron, otras no, pero son, insisto, son un freno a los, digamos, al salvajismo por otro lado y a la voracidad del gobierno, y por otro lado un mecanismo de contención, en parte en la versión casi psicológica de la palabra, y en parte también de orientación de las demandas populares. Esto alguna vez habrá que verlo. Y también me da la impresión, y eso tengo una idea muy incipiente o casi ninguna, salvo esta hipótesis, en un próximo gobierno, todas esas experiencias populares, en particular la que están fuera del Estado, puedo decir, lo que aprendieron los intendentes, lo que capacitan los intendentes de esta etapa, algunos sí, otros no, pero capacitan mucho, bueno, ellos estarán, hay vías institucionales, tendrá que haber más descentralización, tendrá que haber menos poder nacional aplastante, menos poder provincial, pero es fácil. Lo que está fuera de la institucionalidad, las organizaciones sociales, la trama de solidaridades, la economía popular, por ejemplo, yo creo que eso también tendría que ser parte del comienzo de la solución que debería tener un nuevo gobierno. ¿Es un escenario posible, por ejemplo, que las elecciones sean el 27 de octubre y que se adelante el pase antes del 10? Digo, si gana por una cosa como... no sé, llega un pico más de lo que ganó en la primera vuelta. Ya es otra figura, ¿no? Lo que dice Gaby. Claro. Ya es presidente electo. Claro. Ya es presidente electo. Ahí ya no queda... primera impresión, se le atribuye, no quiero discutir si con razón o sin ella, a mí me parece que un poco exageradamente, una importancia muy grande a que el Macri no entregue el mando antes del 10 de diciembre. Lo que vos decís, en realidad, sí, ¿por qué? Bueno, porque es el símbolo de que nunca, hace mucho tiempo, ahora no termina un gobierno. No termina, ahora hablamos un poquito de ahí para bromear un poco por la forma en que se enuncia, pero antes de meternos en eso, entonces se le da una enorme importancia, y al fin y al cabo el 27 de octubre al 10 de diciembre no son tantos, son 40 días en la cual podría haber una transición. Fernández se podría reunir con el Fondo Monetario, con los poderes, y podría empezar la transición de los ministerios. A mí me parece que eso no sería muy malo, pero tal vez hay que ver cómo vienen las circunstancias, tampoco es imprescindible, y me parece que que puede afrentar demasiado al gobierno saliente, que por ahí hasta no vale la pena del todo. Pero va a haber que pensarlo. Lo que sí sucede ahí es que cambia radicalmente el rol de Alberto Fernández. Es el presidente, entonces el Fondo Monetario entonces ya no habla más con Macri. Claro. Por eso. Habla ya no habla más, los productores no hablan, nadie habla más, y empieza la parte de la transición. ¿Qué es esto? Los ministros se reúnen con los futuros equipos y qué sé yo, y es un lapso no tan largo. Se te escapó una mueca, Mario, cuando dijiste la frase que ellos repiten hasta el hartazgo de que ningún gobierno no peronista logra terminar el mandato. Claro, porque el otro día la CUNSA cada vez la lleva más lejos, pero siempre... 100 años de peronismo, dijo la CUNSA. Sí. Increíble. Sí, 100 años. Es tu doctrina que decís que lo inventó Roberto Arlt. Totalmente. Claro. Él está de acuerdo conmigo. Que el peronismo nació antes de Perón con Roberto Arlt. Claro. No, claro. Él empezó desde 1928 que no termina un gobierno. Entonces uno podía decir, claro, o sea, 1928 son 17 años antes, por aparte fue fecha de septiembre, casi clavado. 1930, perdón, ¿no? Sí. Es decir, cuando cayó Hipólito Yrigoyen por segunda vez. 1928 terminó Marcelo Torcuato Alvear. Entonces, desde 1930, 15 años antes del 17 de octubre, el peronismo viene fastidiado. Ya está. Entonces, ahí yo diría un par de cuestiones. Algunas hasta salieron en Twitter, pero voy a empezar varias. Primero, obviamente, nada se puede decir que dejó de hacer el peronismo antes de existir, digamos, es un poco exagerado. Sí. Segunda cuestión, desde el 46 para acá, hubo gobiernos derrocados, 2 fueron peronistas, el segundo de Perón y el de María Estela Martínez de Perón. El peronismo estuvo proscripto 18 años en ese lapso.
de los cuales del 55 al 66 tuvo proscrito solito su alma, con tal vez algún partido de izquierda acompañado en algún momento, tal vez el Partido Comunista, no quiero ser injusto, no sé, no siempre, tal vez algún lapso, pero básicamente del 55 hasta el 66 la proscripción pesó solo sobre el peronismo. A partir del 66. La llamada Revolución Argentina, Onganía, Lanús, etcétera, 66 al 73, proscripto todo, 73 al 76, lapso breve, gobierno peronista, y del 76 al 83 de nuevo proscripto todo. O sea, de los 18 años el peronismo estuvo proscripto solito 11 años. Cayó 2 veces, y si te pones a 11 años, qué 11 barbaridad. años, tremendo. Como 11 años solito y 18 años en conjunto. Es una enormidad. Y otro detalle, el presidente Agustín Justo, que no era exactamente un presidente democrático, pero que era un presidente formal, sí duró 6 años en el lapso posterior a 1930. Algunos lo llamaban la década infame, pero lo que llaman la década infame son los populistas. Claro. Los republicanos... Pónganse de acuerdo, viejo. Claro, por ejemplo, para la familia Pinedo o la familia Brown, no es era un gobierno de la Gran Siete, un gobierno bárbaro. Era bárbaro, sí. Y los peronistas no lo derrocaron en el año 30 y pico, es raro. Es raro, porque ya existían, exactamente. Sí. Bueno, recta final, escuchamos un tema más y después le metemos los últimos 10 minutos de charla acá con Mario, que le quiero preguntar si Macri ya sabe que perdió, o si acaso conserva en el fondo de su alma alguna esperanza. Leí algunas editoriales que decían que hasta la semana pasada Macri conservaba alguna ilusión, y que ese era el gran problema, ¿no? Que seguía hablando y obrando como candidato y no como presidente, y que ahora primó el plan llegar. ¿No? El plan llegar a diciembre. ¿Interpretás eso, Mario, también, que Macri ya renunció, por lo menos desde sus expectativas, a poder ganar en octubre? Muy difícil estar en la psique de las figuras. Mientras estás compitiendo, yo creo que siempre guarda un resquicio, un puchito, algo de esperanza. Es cierto que las medidas, sobre todo las que tomó ayer, que empezaron a regir hoy, marcan un cambio de rumbo tan grande que, sin duda, en este momento Macri hizo algo más pro gobernabilidad que pro campaña. Enfatizo, yo no creo que todo el mundo usa ese discurso. Como me suele ocurrir más de una vez, hay sentidos comunes que no me cierran. Todos van a hacer campaña. Dice, este tiene que hacer campaña, no tiene que hacer campaña, tiene que hacer eso. No hay modo que en medio de una campaña no haga campaña. Claro. No hay modo de pedirle a nadie, ni a tus predilectos, ni al adversario, que deje de hacer campaña. La baña en un momento, cuando te acordás, cuando al día siguiente de las primarias o al otro, hizo una actividad de campaña. Hizo un spot de campaña diciendo, no hay que hacer campaña, todos paraditos, con una ventana detrás, con el Gétar adecuado, diciendo, no haremos campaña, para lo cual llamaron al maquillador, al esto no es una pipa. Claro, esto no es una pipa. Esto no es una campaña. Claro, entonces yo creo que es imposible no hacer eso, que todo va junto. Pero me da la impresión que determinadas concesiones que ha hecho Macri a sus adversarios, de determinados reconocimientos, determinadas medidas, porque en definitiva, bien o mal, le has dicho a algunos de quienes te acompañan, no vas a poder sacar más de $10.000 por mes, le hiciste pegar un susto, van a estar en vilo. A mí me da la impresión de que los bancos están sólidos, que tienen dólares y demás, impresión que fundan lo que dicen personas que conocen mucho más que yo. Pero de cualquier manera da la impresión que hubo algún retroceso. No, eso nunca va a terminar. La otra vez se conmovieron, para mi gusto en exceso, con una movilización a favor. Yo creo que nunca van a dejar esa voluntad, y tal vez no deberían dejarla. En el camino le están pidiendo, ayer salió un editorial, anteayer creo que salió, un editorial muy llamativo de Jorge Fontevecchia, que no es el medio más poderoso, que no es el empresario de medio más relevante, que no es, casi diría que es un apéndice de la prensa hegemónica, dicho con respeto, o algo por el estilo, pero diciendo Macri debería renunciar y transferirle los votos a la baña, que lo piden un grupo de empresarios. Muy impresionante. Cuando pasa todo eso, evidentemente estás complicado. Pero a la vez te lo dicen tus aliados. Violento, Fontevecchia, casi, ¿no? Es la misma nota que termina diciendo
que la única suerte que tuvo Macri fue que el padre se murió antes de verlo fracasar. Uy, sí, es muy feo escribir. Es muy tremendo decir eso, y a mí me parece siempre de mal. A mí me parece que la lógica del Twitter no debería llevar a los periodistas, sobre todo a los que aquellos que tienen un tonete editorial, que Fontevecchia lo tienen, uno trata de tenerlo, que estás en un lugar, no tenés que gastar tampoco la figura, la podés vapulear bastante de otra manera, sin hacerlo, entrando aparte en esos temas que son personalísimos y demás, que no lleva nada, forman parte más de un tipo de chicana que por ahí se porra. De cualquier manera, es lo que sí revela que te tienen desconfianza, y también ocurren cosas en tu entorno, en tu entorno, los propios candidatos del macrismo buscan la forma de separarse de Macri, tácticas en provincias, tácticas en capital, entonces te estás descapitalizando. Si él se dio cuenta o no estoy en su psiquis, por lo pronto no lo entiendo. ¿Te sentirías muy cómodo, Mario, y mucho espacio? No, punto suspensivo. Bien. No, ya que lo mencionas, dijiste capital, hablaste de descapitalizarse también. ¿Es posible que este huracán azul se lleve puesto también a Horacio Rodríguez Larreta? Algo que parecía imposible apenas un mes atrás, y que hoy ahí hay una lucecita de esperanza, y cada día que pasa pareciera que está más cercana esa chance. Los números dan justísimo. Horacio Rodríguez Larreta, para triunfar en primera vuelta, debe el mecanismo de la ciudad autónoma, es el balotaje clásico que inventó De Gaulle en Francia, o sea, 50% más 1, no el de la Constitución argentina, que te permite ganar con el 40 o el 45, según la diferencia que tengas con el otro. Entonces, el 50 es muy difícil de sacar, tanto que nadie sacó, desde que rige el sistema de balotaje en la ciudad autónoma, nadie ganó en primera vuelta. Aníbal Ibarra le ganó a Domingo Cavallo una elección que Cavallo se retiró, pero tampoco había sacado el 50 Aníbal. Lo que ocurrió es que Cavallo hizo un escándalo, un papelón y demás, y entonces... ¿Qué fue, 2003 eso? ¿2003? No, esa fue la anterior. 2003 ya fue contra Macri, en la cual Macri ganó la primera vuelta y Ibarra la segunda con el apoyo de Quilmes. No me acordaba. Claro, esa fue 2000. 2000, sí. Eso fue 2000. Qué loco. Y Cavallo tuvo un ataque de cabalismo explícito. Claro. Se enloqueció, denunció fraude y estaba perdiendo por 18 puntos. Claro, un disparate. Y entonces tardó como 24 horas en darse vuelta, y cuando se dio vuelta con todo, porque era tal papelón que desistió de la segunda vuelta. Técnicamente la podía pedir. Es muy difícil sacar el 50%, y si no saca el 50% uno puede fantasear, bueno, un escenario Lustó, que se acorten mucho las diferencias. Es muy posible que no haya segunda vuelta a nivel nacional, entonces Larreta quedaría solo después de una elección muy dolorosa, después de el escenario más posible, después de perder Vidal, después de perder Macri, solito su alma se le complicaría mucho. A la vez, con los números que salieron en Capital, está muy cerca de ganar, entonces una elección, como se dice entre comillas, muy finita, siendo, me parece, muy relevante que no hay terceras fuerzas con mucha capacidad de llevarse voto. Es decir, por ejemplo, en este momento, desde que le ocurrió las PASO, las chances de Labaña de sostener su electorado crecieron. Labaña no tiene una representación fuerte en Capital equivalente a su presencia, los otros partidos tampoco, pero ojo, que hay fuerzas de izquierda, que hay allá el FIT, Luis Zamora, qué sé yo, que acá sacan con el 50%, cualquiera que saca un voto se lo resta al primero. Perfecto. A diferencia del 45%. Perfecto. Entonces, cualquiera voto positivo, decir, nos presentamos nosotros, no sé cómo entramos. A ver, arreglamos con Servini. Hacemos un arreglo, entramos. Sacamos un voto, se lo restamos al primero. Entonces, clarísimo. Entonces ahí es justito. A mi impresión que me da, Larreta tiene posibilidades de ganar en primera vuelta, altas, y corre riesgos severos si llega a la segunda vuelta. Bien, clarísimo. Muy ¿Perdiste muchos asados, muchos almuerzos, Mario, con el resultado puesto? ¿Viste comprometido? ¿Con cuál? ¿Con el de la...? Con todo, no. Acá estuviste, no sé. Acá estuve bien, me quedé un poco corto, pero no, acá estuve, no perdí asados esta vez, no hubo mucha voluntad de apostar, me parece. Vamos a renovar con más sutileza para las próximas elecciones. No he perdido asados. O sea que tengo mi patrimonio interno, bajó
se redujo un poco medido en dólares. Claro. Entonces vamos a bajar un tenedor. Perfecto. Un tenedor del restaurante del asado. Un corte menos. Bueno, ¿nos fuimos, Gaby? Nos fuimos. Ay, qué rápido que pasa esta hora, sobre todo los lunes. Sí, mañana volvemos, una horita por que suerte. vuela. Por ahí hacemos 2 horas. Sí, pero no sabemos. O por ahí no, por ahí no. la verdad creo que no. Nos vamos a quedar con una hora. Sí. Lali Rombolá, Maru Amabile, Nacho Montivero. Como todos los lunes, Mario Weinfeld. Pedro Rosenblatt. Gaby Borrelli. Nos vemos mañana, amigas. Chau, mañana nos vemos.